Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Waco, Texas. Es para mí de grande bendición compartir con ustedes en esta ocasión este tema tan importante, la piedra ungida en Betel. Encontramos en ese pasaje de la historia de la vida de Jacob algo muy importante. Vamos a leer en el capítulo 31 del Génesis, donde dice: verso 10 en adelante, donde, o un poquito antes para que veamos bien la historia, del verso 1 en adelante dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Mas el Dios de mis padres ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados, o sea, de las ovejas, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas varían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas varían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos cubrían, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren las ovejas, y verás que todos los machos que cubren las ovejas son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto.
levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extranjeras, o no nos tiene ya como extrañas? Pues nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje, donde Jacob cuenta a sus esposas Raquel y Lea que Dios le ha dicho que se regrese a su tierra de nacimiento. Vean ustedes, Dios se identifica como el Dios de Betel, donde Jacob ungió la piedra. Betel significa la casa de Dios. ¿Dónde fue ungida la piedra con aceite? En Betel, que es la casa de Dios. La piedra representa a Cristo. Y vean ustedes, Jacob, cuando venía de la tierra de Israel hacia la tierra de Parán, estuvo en Betel y allí tuvo un sueño en donde vio una escalera que se apoyaba en la tierra y que su otro extremo llegaba al cielo, y vio ángeles de Dios subiendo por esa escalera y bajando por esa escalera. Y en la cúspide, la parte que tocaba con el cielo, allá vio a Dios. Y cuando despertó Jacob, despertó temblando, asustado, y decía: este es un lugar terrible, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Porque Betel, la casa de Dios, es un lugar terrible, es el lugar que se apoya aquí en la tierra, pero que se conecta con el cielo. Ahora miren, Nimrod quiso hacer una torre que se apoyaba en la tierra y su parte alta llegaba al cielo. O sea, quiso imitar lo que Dios le mostraría más adelante a Jacob. ¿Qué quiso imitar? Nimrod quiso imitar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso Dios no le permitió lo que él quiso hacer. Pero miren, en la actualidad hay edificios más grandes que la torre que estaba construyendo Nimrod. Y sin embargo, vean ustedes, hay torres de esas edificios que algunas veces están dentro de las nubes. En tiempos donde hay muchas nubes, la parte alta algunas veces se cubre de nubes, y Dios les permitió hacer esas torres, o sea, esos edificios. Sin embargo, a Nimrod no se lo permitió. Es por lo que significa en aquel tiempo aquella torre que Nimrod
estaba construyendo. Y por eso el nombre fue Babel, que significa confusión, pues allí Dios confundió las lenguas de las gentes y ahí comenzaron a hablar diferentes idiomas. Y el uno le decía al otro en la construcción: dame un ladrillo. Y el otro no entendía lo que le estaba diciendo, porque allí hubo un cambio de lenguas. Y por ejemplo, el uno le decía: dame un ladrillo, y el otro lo entendía en otro idioma y entendía otra cosa. O sea que no se comprendían allí. Y ahora vean ustedes todo lo que está fuera del programa divino correspondiente a la casa de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, representada la casa de Dios en Betel y también representada en esa escalera que se apoyaba en tierra y su otro extremo llegaba al cielo. Todo lo que no sea la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está representada allí, todo lo que sea diferente a la iglesia de Jesucristo estará ¿en qué? En confusión. Como Nimrod y la gente de su tiempo que construían la torre. No era la torre de Babel, pero cuando Dios confundió a la gente que allí estaban trabajando y confundió sus lenguas, vino a ser la torre de Babel. O sea que con lo que Dios hizo, le vino el nombre a esa torre, o sea, a ese edificio que estaban construyendo. De seguro el nombre que le iban a poner era el nombre de Nimrod, que era el rey de ese territorio, el primer rey, el primer poderoso y el primer hombre que tuvo un ejército. Y ahora Dios le puso el nombre correspondiente porque él quiso hacer lo que Dios haría en su programa. Ahora miren, en la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo, miren ustedes cómo ha ido la iglesia del Señor Jesucristo creciendo de abajo hacia arriba. En la forma de una escalera o de una torre o de un edificio, de edad en edad. Y han estado subiendo por esa escalera que es la iglesia de Jesucristo y bajando ángeles de Dios, que son los hijos e hijas de Dios con sus ángeles mensajeros. Vean cómo Cristo coloca a sus hijos en su iglesia, que es esa escalera de Jacob y que es Betel, o sea, la casa de Dios, donde se hace contacto con el cielo y donde los que suben por esa escalera, ¿a dónde llegarán? Al cielo. Y ahora es en la parte alta donde Jacob ve a Dios. En las demás etapas vio ángeles subiendo y bajando, pero cuando miró a la parte alta, allí vio a Dios. Y ahora encontramos a Jacob que al despertar del sueño ungió la piedra que le había servido de cabecera, con aceite lo ungió, ofreció allí
a Dios, hizo un altar allí y ofreció allí a Dios conforme, vamos a ver, al capítulo 28 del Génesis. Vamos a ver aquí lo que hizo Jacob. Verso 10 en adelante, veamos. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Betel significa la casa de Dios. Y el nombre de ese lugar era Luz. Y la casa de Dios es luz en medio de este mundo. Porque en la casa de Dios es que está la luz de Dios. Dios es luz y está en su casa. Por eso Cristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois luz. Y él dijo: una ciudad que está sobre un monte alto no se puede ocultar. Y ahora vean ustedes cómo Jacob tomó la cabecera, la piedra donde se había acostado o había colocado su cabeza, y la ungió con aceite. Encontramos que esa piedra representa a Cristo. Esa piedra, siendo ungida, ahí nos habla de la primera venida de Cristo, el cual fue ungido, ¿dónde? En la casa de Dios. Pues Él vino en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás. La iglesia hebrea bajo la ley, el pueblo hebreo bajo la ley,
se encontraba en la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, bajo el ministerio de Juan el Bautista, y apareció Jesucristo como el hombre precursado por Juan el Bautista, del cual Cristo dijo: después de mí viene un varón, o sea, un hombre, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando apareció Jesús, vean ustedes, apareció en el entrelace de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, entrelazándose con la dispensación de la ley. Ese entrelace allí fue la edad de la piedra angular. En esa edad de la piedra angular, que es la parte alta de la escalera de Jacob, que vio en sueños, que toca con el cielo, vean, esa edad de la piedra angular es donde vemos a Dios en la cúspide de la escalera, manifestado en carne humana, en Jesús. Y para el día postrero, Él estará manifestado en medio de su iglesia, la escalera de Jacob, y en la cúspide de la escalera de Jacob, que es la edad de la piedra angular, estará manifestado por medio de su ángel mensajero, hablándonos a todos nosotros, al Israel espiritual primeramente, y luego al Israel terrenal. El Israel celestial primero recibe la voz de Cristo, la voz de Dios, y después el Israel terrenal, o sea, el pueblo hebreo. Ahora vean cómo Jacob estuvo en la tierra de Padán Aram unos 20 o 21 años, y luego al regresar ya venía con su familia, venía con 11 hijos y una hija, y solamente le faltaba el hijo número 12, que sería Benjamín, el cual nacería allá en el camino a Belén. Pero todavía no había nacido cuando viene de regreso Jacob y se encuentra con el ángel de Jehová, el cual le bendice en el capítulo 32 y le cambia el nombre. Y ahora en el capítulo 35 encontramos que Dios envía a Jacob a Betel, y allí veamos lo que sucede. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Por qué tenían dioses ajenos? Pues Jacob dice que se quiten los dioses ajenos, porque la familia de Jacob, por medio de sus esposas y de las siervas de sus esposas, venían de Padán Aram,
y eran territorios donde tenían diferentes religiones y tenían ídolos. Creían en esas tonterías de ídolos y de imágenes, y Jacob les ordena quitar todos esos ídolos, porque en la casa de Dios no pueden estar con ídolos e imágenes y cosas así. Y ahora podemos ver que el pueblo hebreo para el día postrero está regresando de entre todas las naciones gentiles, en donde han obtenido muchísimos ídolos y en donde algunos hebreos se han convertido también a algunas religiones paganas. Pues aún en medio del pueblo hebreo, en diferentes etapas de los reinos de diferentes reyes hebreos, el pueblo se inclinó a la idolatría, muchos de ellos. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Elías, solamente quedaban, ¿cuántos? 7,000 personas, y por todos 7,001 con Elías, que no habían doblado sus rodillas a Baal. O sea, que no se habían inclinado a la idolatría. Y vean ustedes, hubo unos cuantos millones que se inclinaron a otras religiones, y principalmente a la religión de Baal, que era la religión de la esposa del rey, o sea, de Jezabel, y el corazón de Acab había sido inclinado hacia la religión de Baal y se había convertido a la religión de Baal y había dejado a Jehová. Ahora, ven ustedes cómo siempre los profetas llamaron al pueblo a salir de toda la idolatría y de todas esas imágenes e ídolos y a convertirse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora aquí, Jacob le ordena a su familia a salir de todos esos ídolos y cosas para ir a Betel, a la casa de Dios. Y ahora veamos lo que allí sucedió. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo.
Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó Dios su nombre Israel. Aquí vean ustedes, le confirma Dios nuevamente el cambio de nombre. Ya se lo había cambiado en el capítulo 28 o capítulo 32. Vamos a ver capítulo 32, sí. Verso 28. Ahí le había cambiado el nombre, pero ahora le reconfirma el cambio de nombre. Jacob significa suplantador. Israel significa príncipe con Dios. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en que había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Aquí encontramos que nuevamente Jacob toma una piedra y la unge con aceite. Ahí tenemos representada la segunda venida de Cristo. Y es ungida esa piedra, ¿dónde? En la casa de Dios, o sea, en Betel. Hemos visto en Hebreos capítulo 3 lo que nos dice el apóstol San Pablo acerca de la casa de Dios. Capítulo 3, verso 5 en adelante, para no leer mucho, ustedes pueden leer del 1 en adelante después. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que la casa de Dios somos ¿quiénes? Nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios, o sea, es Betel. Y es en Betel en donde la piedra fue ungida por Jacob con aceite por segunda vez, así como había sido ungida por primera vez cuando iba de la tierra prometida hacia la tierra gentil. Y ahora cuando viene de entre los gentiles y llega a la tierra de Israel, estando ya en la tierra de Israel, ungió por segunda vez en Betel la piedra que representa a Cristo en su segunda venida, así como la piedra que ungió por primera vez en Betel representa la primera venida de Cristo, el cual fue ungido con el aceite del Espíritu Santo y fue
así llenó el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y ahora, en Betel, 2000 años atrás, era el pueblo hebreo en sus diferentes etapas o edades por las cuales estaba pasando hasta llegar a la edad de la piedra angular donde fue ungida esa piedra, la primera venida de Cristo. Y ahora Betel es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, así como Betel 2000 años atrás era el Israel terrenal, ahora Betel es el Israel celestial. Y es el Betel espiritual o celestial, el que por 2000 años ha estado esperando la venida de la piedra no cortada de manos. La venida de la piedra del ángulo que los edificadores desecharon 2000 años atrás en su primera venida. Pedro les dice que Cristo es esa piedra que los edificadores desecharon. En el capítulo 4, verso 11, dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pues los edificadores eran los líderes religiosos del pueblo hebreo. Y ahora vean cómo Cristo es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Él es también aquella piedra que hirió Moisés en la primera ocasión, allá en el monte Sinaí, cuando el pueblo hebreo tuvo sed. Y Dios le dijo: hiera la piedra con tu vara, la roca con tu vara, y ella dará aguas para el pueblo. O sea, un río de agua saldría para el pueblo de esa roca, porque eran unos 2 millones de personas, o sea que no es poquita agua, sino mucha agua, la que saldría de esa roca. O sea, un río de agua saldría de esa roca. Recuerden que hay ríos subterráneos y un río subterráneo, si se abre un lugar donde se hace contacto con ese río, pues de ahí brota todo ese río subterráneo y se convierte en un río sobre la tierra. Y así pasó para el pueblo hebreo. Ahora, de seguro para ese momento hubo un buen terremoto. Algo pasó cuando Moisés hirió la roca con la vara. Esa fue la forma en que Dios le dijo a Moisés que hiciera en esa ocasión. Y por cuanto Dios refleja su programa en sus profetas, y Dios refleja en sus profetas la venida del Señor, está reflejando en esta roca la primera venida de Cristo, el cual fue herido en la cruz del Calvario. Y ahora de esa roca sale agua de vida eterna, sale el Espíritu de Cristo. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, o sea, de su interior. Hablando del Espíritu que recibirían los que creerían en Él. En el capítulo 7 de San Juan,
nos habla estas cosas Jesús en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ahora vean ustedes cómo Dios tipificó en Moisés hiriendo la roca, representó la crucifixión de Cristo, pues la roca, siendo Cristo, fue herido en la cruz del Calvario. Luego llegaron más adelante y pasado algún tiempo, de seguro algunos años probablemente, llegaron a otro lugar. No era el mismo lugar, sino otro lugar. Y ahora en Números nos habla acerca de ese evento que allí se llevó a cabo. Números capítulo 20. Vamos a ver si lo encontramos para que ustedes vean lo que allí aconteció. Ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver si les puedo mostrar dónde sucedieron estas cosas. La primera roca que fue herida fue ahí, frente al Sinaí. Y aquí en el mapa que tenemos, en el mapa que tenemos, podemos ver que fue en Refidín, que está frente al Sinaí, aquí. Pero cuando Moisés hirió la segunda roca, fue en esta parte de Cades Barnea, que está muy retirado del monte Sinaí. En esta parte de acá. Para llegar ahí no sabemos cuánto tiempo le tomó al pueblo hebreo, ya que Dios los estaba llevando por el desierto con un propósito, probando al pueblo hebreo para que así se manifestara en ellos la intención del corazón de cada uno de ellos. Vamos a ver, luego veremos cuando llegaron allí, pero vamos a ver en el capítulo 8 de Deuteronomio el propósito por el cual Dios llevó al pueblo por el desierto por 40 años, y eso solamente era un viaje. ¿De cuánto tiempo, Miguel? De 3 meses lo más. Como mucho 3 meses. De Egipto a la tierra de Israel. Pero vean ustedes, le tomó 40 años al pueblo por una causa, así como encontramos que de Moisés a la venida del Mesías tomó unos cuantos cientos de años, más de 1000 años, Miguel, de Moisés a Jesús. Y luego de Jesús a este tiempo final. Ven ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo también ha estado pasando por una trayectoria
hacia la tierra prometida del glorioso reino milenial. Pero vean ustedes, ya han transcurrido unos 2000 años de Cristo hacia acá, y algunas personas que se han desesperado a través de este recorrido en alguna edad, se han desesperado, pues han deseado que el reino milenial esté en la tierra, o sea, han deseado llegar a la tierra prometida del glorioso reino milenial y a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Pero hay un propósito en todo este recorrido, el cual nosotros necesitamos comprender, porque de otra manera nos desesperamos y pensamos que nunca vamos a llegar. ¿Y saben quiénes no llegaron? Los que se desesperaron y creyeron que nunca llegarían. Pero Josué y Caleb creyeron que iban a llegar porque salieron para llegar. Y llegaron a la tierra prometida. Se mantuvieron fieles a Dios. Y ahí está el secreto. Mantenerse fieles a Dios. Y al profeta Moisés les garantizó la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. Ahora, miren lo que sucede cuando se está por esa etapa en donde la persona sale del mundo al recibir a Cristo como su Salvador y entra en este recorrido en su vida, y también la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 8, verso 1 en adelante de Deuteronomio dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué los trajo por el desierto por 40 años? Para probarlos y para saber lo que había en su corazón, porque cuando se pasa por pruebas es que sale lo que hay en el corazón de las personas. Y para saber si habían de guardar o no los mandamientos de Dios. Porque cuando las personas están en las etapas buenas, dicen: oh, qué bueno es nuestro Dios. Y le dan gracias a Dios y están muy contentos. Pero cuando vienen los momentos difíciles en la vida de las personas, piensan algunos que Dios no está con ellos, o que Dios no existe, y algunos se apartan de Dios y hablan cosas que no conviene que hablen. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo hebreo. En 10 ocasiones quisieron apedrear al profeta Moisés. O sea que en cada año, por lo menos en 2 ocasiones, quisieron apedrear a Moisés. O sea, cada 6 meses, y quizás en un año, quizás 4 veces. Porque en 40 años, a 2 veces serían 8 veces, y las otras 2 se las pueden añadir a algunos de los años donde fue más de una ocasión que quisieron apedrear al profeta Moisés. Y ahora dice que Dios los pasó por esas pruebas durante esos 40 años
para que se manifestara lo que había en el corazón de ellos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Jesús, usando este pasaje, dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios son los profetas de Dios. La palabra de Dios por medio del profeta Moisés era bendición para el pueblo hebreo. Y si guardaban esa palabra, eran bendecidos por Dios. Los que se rebelaron en contra de Moisés perecieron. Josué y Caleb permanecieron fieles a Moisés y entraron a la tierra prometida. Y todos los niños y jóvenes que salieron de Egipto de 20 años hacia abajo, pero los que tenían de 20 años hacia arriba no entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. O sea que las personas más ancianas del pueblo hebreo que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ahora podemos ver el porqué en la trayectoria de los miembros de la iglesia de Jesucristo hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo y la tierra prometida del reino milenial. Pasamos por diferentes pruebas en nuestra vida cristiana para que sea mostrado ante la presencia de Dios lo que hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no su palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Y ahora veamos lo de la segunda roca. La primera está en Éxodo. ¿Ya habíamos leído esa, Miguel, o no? Bueno, vamos a leer la del Éxodo 17:5. Dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y Dios mostró que sí estaba. Y ahora, la segunda ocasión en que Moisés hiere una roca para que salga agua para el pueblo fue en Números capítulo 20, verso 7 en adelante, donde dice:
O sea, el pueblo tuvo sed de nuevo y se levantó en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ahora vean aquí lo que Dios le dice. Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora vean, Dios le había dicho a Moisés: háblale a la roca, y él, lleno de ira, golpeó la roca. Y cuando una persona hace la obra de Dios con ira, siempre comete un error que desagrada a Dios, porque la obra de Dios tiene que ser hecha con amor divino. Y Moisés está haciendo una obra, la obra de Dios, en favor del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, y está haciendo esa obra con ira. Y vean ustedes, aunque produjo el agua que el pueblo necesitaba, lo produjo en una forma que Dios no le dijo a Moisés que lo hiciera. Dios no le dijo a Moisés: golpea la roca, sino háblale a la roca. Y Dios no le dijo a Moisés que podía ir a la roca con ira, porque la obra de Dios no puede ser hecha con ira por la persona o por un mensajero, sino en amor divino. Y ahora Moisés, vean ustedes, por hacer esta obra en esa forma con ira y herir la roca con la vara, hiriéndola 2 veces, rompió el tipo y figura de lo que Dios quería mostrar allí, lo cual es el tipo y figura de la segunda venida de Cristo. Moisés rompió el tipo y figura de la segunda venida de Cristo, como Dios quería mostrarlo, hablándole a la roca. Ahora, en la primera venida de Cristo, por cuanto la roca sería herida, Cristo sería herido en la cruz del Calvario, pues Moisés le tenía que herir la roca con su vara, esa roca que estaba frente al monte Sinaí. Pero ahora esta roca que está en otro territorio, en otro lugar, en esta ocasión, para dar agua, tenía que hacer por medio de Moisés, hablarle a la roca, hablando no con ira, sino con amor. Porque esa roca representaba la segunda venida de Cristo.
Y la segunda venida de Cristo no es para ser herida, no es para ser crucificada la segunda venida de Cristo como fue crucificada la primera venida de Cristo. Porque por medio de la crucifixión de Cristo 2000 años atrás, se resolvió el problema del pecado. Y no se requiere una segunda crucifixión de Cristo en su segunda venida. Ahora, por cuanto Moisés rompió el tipo y figura allí, la segunda venida de Cristo será perseguida como fue perseguida la primera venida de Cristo y tendrá el equivalente a lo que fue la crucifixión de la primera venida de Cristo. O sea, no será una crucifixión física, sino espiritual. Por los que rechazarán la segunda venida de Cristo. Y los edificadores que rechazaron la primera venida de Cristo y pidieron su muerte, su crucifixión, los edificadores del día postrero del cristianismo, que sean hallados peleando en contra de la segunda venida de Cristo, serán tenidos por Dios en la misma forma en que fueron tenidos los que rechazaron la primera venida de Cristo, los edificadores, los líderes religiosos del judaísmo, los cuales rechazaron la primera venida de Cristo, la venida de la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora habrá edificadores en medio del Israel espiritual, en medio del cristianismo, que en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo y les contará a ellos, como les contó a los que rechazaron, a los que desecharon la primera venida de Cristo. Desecharon la piedra del ángulo que vino en medio del pueblo hebreo. Desecharon la roca que Moisés hirió con su vara allí frente al monte Sinaí. Y ahora, para el día postrero, habrá algunos que desecharán la piedra no cortada de manos en su segunda venida que vio el profeta Daniel y le interpretó al rey Nabucodonosor en el sueño que tuvo cuando vio una imagen, o sea, una estatua que representa el reino de los gentiles, y vio que del monte salió una piedra no cortada de manos que hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y así desmenuzó el hierro y el barro cocido, desmenuzó las piernas de hierro, desmenuzó los muslos y el vientre de bronce, desmenuzó el pecho y los brazos de plata y la cabeza de oro. Esa piedra es la segunda venida de Cristo. Y ahora, vean ustedes, fue el imperio de los gentiles el que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. Y para este tiempo final,
el imperio reino de los gentiles estará presente también en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y eso será el reino de la bestia, con los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad. Y ahora vean cuál será el desenlace de ese enfrentamiento. Dice los 10, capítulo 17, verso 11 en adelante: la bestia que era y no es también el octavo, y está entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Y quiénes son los que están con Él? Ahora esa es la venida de la piedra no cortada de manos. Es la venida del Señor. En Apocalipsis capítulo 19, Él viene sobre un caballo blanco y dice así, capítulo 19, vamos a ver lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, para así tener un cuadro claro. Ahí en el capítulo 19 están los que vienen con Él. Los que vienen con Él, los que están con Él, que son llamados fieles y elegidos, es la iglesia del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, que resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos, que seremos transformados. Ese es el poderoso ejército del Señor Jesucristo, es su iglesia. Y ahora, en la página 131 del libro de los Sellos, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Es la venida de la piedra no cortada de manos.
Así como la piedra que hirió Moisés frente al monte Sinaí, el lugar donde estaba esa piedra tenía un nombre, pero cuando hirió por segunda vez, o sea, la otra piedra, el lugar donde estaba esa piedra, pues tenía otro nombre. Y ahora, cuando Jesucristo vino 2000 años atrás, cuando vino esa piedra no cortada de manos, tenía un nombre, Jesús. Y ahora cuando Él ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre. Y ahora la piedra tiene un nuevo nombre. Pero la piedra sigue siendo ¿quién? Cristo. Vamos a ver si esa piedra tiene o no tiene un nuevo nombre. Si lo tiene, la Escritura tiene que decir que tiene un nuevo nombre. Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice: al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná escondido estaba en el lugar santísimo, y eso es de la revelación de la segunda venida de Cristo, que es el alimento espiritual para todos los hijos de Dios del día postrero. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Tiene o no tiene esa piedra un nombre nuevo? Claro que sí. La piedra que es Cristo en su segunda venida viene con un nombre nuevo. Esa es la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio al sueño del rey Nabucodonosor. Y ninguno conoce ese nombre sino aquel que lo recibe. Habrá alguien que recibirá. ¿Que lo recibirá? Vamos a ver si lo dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Él ha prometido escribir el nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios, y su nombre nuevo, ¿dónde? Sobre el vencedor. Ese es el que lo recibirá, y el que lo entenderá, y el que lo revelará a los escogidos de Dios en este tiempo final, en la venida de esa piedra no cortada de manos, que es la piedra angular que los edificadores desecharon 2000 años atrás, los edificadores del judaísmo, y que en el día postrero viene nuevamente esa piedra angular, y muchos edificadores del cristianismo también menospreciarán y desecharán. Pero ahí vendrá la manifestación del nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios, porque no hay otro nombre mejor para la ciudad de nuestro Dios que el nombre de Dios. Y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, que no es otro sino el nombre eterno de Dios. Y ahora vean ustedes como para el tiempo final, con la venida de esa piedrecita blanca que viene con un nombre nuevo escrito en ella, viene el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con su nombre nuevo.
Y el que recibe la segunda venida de Cristo es el que lo entenderá. Ahora podemos ver que esta bendición no estaba disponible para las edades pasadas, porque esta es una bendición que corresponde a la cúspide de la escalera de Jacob, que es la edad de la piedra angular. Así como la venida del Mesías, la venida de la piedra que los edificadores desecharon 2000 años atrás, correspondía a la edad de la piedra angular con el nombre para redención, el nombre de Jesús. Y ahora vean ustedes cómo para este tiempo final, para la edad de la piedra angular, que es la cúspide de la escalera de Jacob, es que la piedra no cortada de manos viene con un nombre nuevo. Viene esa roca, esa piedra con un nombre nuevo. Y herir esa roca significa para las personas que lo hagan lo mismo que significó para Moisés y Aarón, que no entrarán a la tierra prometida. No podrán ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y tampoco al glorioso reino milenial de Cristo. Porque Moisés, vean ustedes, por herir la roca con ira, vean ustedes, así también harán muchas personas con ira, como hicieron en la primera venida de Cristo, que se llenaron de ira y pidieron la muerte de Cristo, y fue crucificado por los romanos. Y ahora con ira muchos se levantarán en este tiempo final en contra de la segunda venida de Cristo, en el cumplimiento de la venida de la piedra no cortada de manos, y les contará como le contó a aquellas personas la crucifixión de Cristo. Ahora veamos en Deuteronomio capítulo 3, verso 23, algo muy importante aquí. Capítulo 3, verso 23 en adelante dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. O sea, aquí Moisés le está pidiendo a Dios que le permita pasar a la tierra prometida. Dice Moisés que oró así a Dios. Aquí le está contando al pueblo hebreo cómo él oró a Dios. Pero Jehová se había enojado conmigo. Pero Jehová se había enojado, vamos a ver, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Ahora, a causa del pueblo, Moisés cometió el error que cometió. O sea que toda la culpa no la tiene el pueblo, sino también Moisés. El pueblo provocó a Moisés a ira, y Moisés se dejó llevar por la ira y cometió el error de herir la roca 2 veces, cuando Dios le había dicho: háblale a la roca.
y dará aguas para todo el pueblo y sus animales. Pero Jehová se había enojado conmigo, se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Ahora, Moisés oró a Dios y Dios lo escuchó, pero no escuchó su petición, o sea, no le concedió la petición de Moisés. Cuando decimos, oré a Dios y Dios no me escuchó, lo que significa es que Dios no le concedió a la persona lo que le estaba pidiendo Dios. No le concedió su petición. Pero Dios siempre lo escucha y escucha a toda persona que habla en esta tierra. Ahora aquí Moisés dice, pero Dios no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta. O sea, que no orara más, que no le hiciera más esa petición. Le dijo, basta, no me hables más de este asunto. O sea, que era un asunto ya concluido. Dios le dijo allá, cuando hirió la roca, en vez de hablarle como Dios le dijo, no entrarás tú ni Aarón a la tierra prometida. Y ya eso era algo definitivo de parte de Dios. Y Moisés trató de que Dios cambiara su sentencia, pero Dios le dijo, basta, no me hables más de este asunto. O sea, no entrarás a la tierra prometida. Y le dice, sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Vean ustedes, Moisés solamente vería la tierra prometida. En su cuerpo físico no entraría a la tierra prometida al otro lado del Jordán, por lo que hizo, aún cumpliendo la voluntad de Dios de darle agua al pueblo de la roca, lo hizo en la forma incorrecta, hiriendo la roca cuando le tenía que hablar a la roca. Por eso es que no podemos hacer la obra de Dios, trabajar en la obra de Dios con ira, sino con amor divino, para que Dios se agrade de nosotros. Dios no se agradó de Moisés en la forma que hizo la obra de Dios en ese momento, aunque produjo el agua. Y así también sucede con nosotros. Si hacemos la obra de Dios con ira, siempre el mensaje va a llegar a la gente y va a ser de bendición para la gente. Pero nosotros, si lo estamos haciendo por ira, no tenemos la bendición de Dios, y Dios no estará contento con nosotros. Pero si hacemos todo el trabajo en el reino de Dios con amor divino, Dios estará muy contento con nosotros, y la palabra, el mensaje llegará a la gente, llegará el agua de vida eterna. Él dice, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 21, verso 6 al 7, 6, y Apocalipsis 22, verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente. Ahora podemos ver, eso está en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Ahora podemos ver que hay una oportunidad aquí para todo ser viviente, para que pueda tomar del agua de la vida gratuitamente y pueda así recibir el Espíritu de Cristo en este tiempo final. Y así obtener vida eterna. Hemos visto este misterio de la piedra ungida. La piedra fue ungida en Betel la primera vez cuando Jacob iba del territorio donde él había nacido e iba al territorio de Padán Aram. Ahora este territorio Betel pertenece al pueblo hebreo. Y cuando iba huyendo de su hermano, allí se detuvo para dormir y tuvo así esa experiencia gloriosa. Y ungió luego en la mañana esa piedra que representa la primera venida de Cristo. Y luego cuando regresaba de entre los gentiles, de entre el territorio gentil, hacia la tierra prometida, ya estando ahí en ese territorio que Dios le daría a Jacob y a su descendencia, encontramos que se encontró nuevamente con Dios. Y vean ustedes, Dios le dijo que fuera a ese lugar y fue allí. Y allí ungió, hizo un altar para Dios y allí ungió una piedra. Levantó una piedra por señal y lo ungió. Y ahora vean ustedes, para la primera venida de Cristo, la Escritura dice en el libro de Isaías capítulo 7, verso 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Ahora aquí está esta señal que Dios dará, la cual será una piedra. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando se cumplía esa promesa, nació en Belén de Judea Jesús por medio de la Virgen María. Ahora podemos ver cómo Dios levantó esa señal, que fue la piedra que los edificadores desecharon, así como Jacob había levantado por señal una piedra. Y luego, por segunda ocasión, levantó una piedra por señal en Betel, cuando ya estaba allí en el territorio que Dios le prometió que le daría a él y a su descendencia. Y la ungió allí también con aceite, lo cual representa la piedra angular de la segunda venida de Cristo. Ahora hemos visto este misterio tan grande. Les mostré en lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, la venida de esa piedra, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y también les mostré en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, esa piedra esa piedrecita blanca que viene con un nombre nuevo, el cual ninguno entiende sino aquel que lo recibe. Y ahora, ¿qué dice que será?
la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Qué dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham? En la página 256 del libro de los sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la piedra angular, la piedra de la segunda venida de Cristo, levantada y ungida con el aceite del Espíritu Santo en el día postrero. Y eso es el ángel que era diferente a los demás, que apareció en febrero 28 de 1963, el cual es el que forma el cabello blanco del Señor aquí, y los otros ángeles forman la barba del Señor. De este ángel dijo el reverendo William Branham, ya para concluir, dice: en la página 469 del libro de los sellos, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el 7º sello, lo cual han entendido como una pregunta en mi mente toda mi vida. ¿Quién es el que tiene el 7º sello? Y el 7º sello es la segunda venida de Cristo. El ángel que era diferente a los demás, que forma en esta foto el cabello blanco del Señor. Para manifestarse ese ángel, tiene que hacerlo de la misma forma que lo hicieron los 7 ángeles de la iglesia gentil, los cuales aparecen en esa foto, en esa nube, en sus cuerpos teofánicos, pero para tener esos ministerios aquí en la tierra, tuvieron que estar en carne humana y ministrar en la edad que Dios los envió la palabra de Dios a la iglesia de Jesucristo. Y para el ángel que tiene el 7º sello, el ángel que era diferente a los demás y forma el cabello blanco del Señor, para tener su ministerio y ministrarle a su iglesia la palabra en la edad de la piedra angular, tiene que venir manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Aunque su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, Cristo, la piedra del ángulo, estará manifestado, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Tenemos aquí, les había dicho que ya para concluir, pero aquí hay algo que dijo el reverendo William Branham de un sueño que tuvo su hijo Billy Paul, que se relaciona a la venida de esa piedra no cortada de manos. Dice en la página 118 del libro de citas, en español, verso 10:50, dice: mi hijo Billy Paul habla dormido, pero no tiene estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño que lo estremeció. Soñó que estaba en la iglesia y que yo no llegaba todavía. Y cuando llegué me salía lumbre de los ojos y yo dije: este es el tiempo. Ya terminó. Y todos empezaron a gritar: no puedo. Mis hijos, mi esposa dijo: no puedo hacer a Sara
que haga oración en la mesa, etcétera. Billy Paul dijo, tengo que traer a Lois, o sea, su esposa, y al niño. Y yo dije, Lois no puede venir ahora. El niño está muy pequeño para saber esto. Billy, la hora está aquí. Vale más irnos. Y yo dije, ya es la medianoche. Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Y si no es así, yo soy un falso testigo. Y si no es así, vamos a ver, y si no es así, soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló y dijo, ningún hombre sabe el minuto ni la hora. Yo no dije el minuto ni la hora. Yo dije será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije, vámonos, Billy. Y yo dije, este es el tiempo, vámonos. Y nos subimos al auto, o sea, al carro, y nos fuimos hacia la montaña. Y cuando nos fuimos, parecía que la luz del amanecer ya venía. Recuerden que fue cuando estaba rayando el alba, que el ángel de Jehová bendijo ¿a quién? A Jacob. Y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que me salía a un lado del camino, y levanté mis manos de esta manera, o sea, arriba al cielo. Todavía me salía lumbre, o sea, fuego de los ojos, y dije, Señor, yo he hecho esto por tu mandato. Yo he hecho esto que tú me dijiste que hiciera así. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con como tú. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con lo que tú me dijiste. Y yo hice señas a una grande montaña de granito, y una luz sin mano cortó esta piedra de la montaña que pesaba cientos de toneladas y venía. Yo dije, o sea, venía bajando. Yo dije, volteen sus cabezas, no miren. Todo se acabará en unos cuantos minutos. Y un grande y santo silencio había en todas partes. Un grande y santo silencio, como en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, donde dice que cuando el séptimo sello fue abierto en el cielo, hubo silencio en el cielo, ¿cómo? Por media hora. Y un grande y santo silencio había en todas partes cuando esta piedra venía hacia nosotros. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Miren ustedes la piedra sin mano que cortó de la montaña. Y algunos de estos días va a acontecer así, que ustedes gritarán por algo. Este es un sueño mandado del Señor. Ahora vean cómo compara esa piedra que en el sueño vio Billy Paul, que fue cortada de la montaña por esa luz, cuando nuestro hermano Branham alzó sus brazos y habló. Es la misma piedra que el profeta Daniel vio en la interpretación al sueño del rey Nabucodonosor, porque esa piedra es la segunda venida de Cristo. Ahora vean cómo este sueño ha sido mandado por Dios, dice nuestro hermano Branham, y vean cómo guarda este sueño todo el orden de las profecías de la segunda venida de Cristo. Se reflejó la segunda venida de Cristo en esa piedra no cortada de mano, sino por una luz. Se reflejó también en los ojos de nuestro hermano Branham, saliendo fuego de sus ojos, porque Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo
10 y Apocalipsis capítulo 19 encontramos la venida de Cristo con sus ojos como llama de fuego. Ahora vean por cuanto en los profetas se ha reflejado el programa de Dios y se ha reflejado la venida del Señor, tanto la primera como la segunda venida de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento y en los ángeles y mensajeros de las 7 edades se ha reflejado la segunda venida de Cristo. Por eso en nuestro hermano Branham encontramos que en un sinnúmero de ocasiones se ha reflejado la segunda venida de Cristo y el ministerio de la segunda venida de Cristo para el día postrero. Por eso es que en muchas ocasiones sucede como cuando el eunuco leía el pasaje de Isaías del capítulo 53 y le dice el Espíritu Santo a Felipe: acércate al eunuco que va en su carro. Y se le acercó y lo escuchó leyendo el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le invitó a subir al carro y le dice: aquí lo que el profeta está hablando, ¿está hablando él de sí mismo o está hablando de otra persona? Le dice Felipe que está hablando de otra persona y comienza a explicarle acerca de la primera venida de Cristo y cómo se cumplió ese capítulo 53, en donde como oveja fue llevada al matadero. Eso se cumplió cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y murió allí. No estaba hablando de sí mismo el profeta Isaías, aunque parecía que estaba hablando de sí mismo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron acerca de la venida del Mesías, tanto para la primera venida del Mesías como para la segunda venida del Mesías, aparentemente estaban hablando de sí mismos, pero no era así. Por ejemplo, el rey David, cuando dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del Mesías, aunque parcialmente se estaba cumpliendo en él como tipo y figura de lo que se cumpliría en el Mesías. Y así ha sido con los profetas del Antiguo Testamento con relación a lo que se ha reflejado en ellos acerca de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Y también en los mensajeros de las 7 edades se ha reflejado la segunda venida de Cristo. Por eso podremos encontrar principalmente en el séptimo ángel mensajero, el reverendo William Branham, muchas cosas que él dijo, las cuales aparentemente las hablaba de sí mismo, pero corresponden al que vendría después de él. Corresponden a la venida de la piedra no cortada de manos. Corresponden a la venida del Señor, la segunda venida de Cristo en este día postrero. Como la piedra ungida en Betel. La piedra ungida en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Betel actual, profético, donde la segunda venida de Cristo está prometida para ser manifestada, donde está prometida la venida de la piedra no cortada de manos. De ahí es de donde es cortada esa piedra, de la segunda venida de Cristo y ungida con el aceite del Espíritu Santo. Ahora podemos ver la piedra ungida
en Betel. Todavía hay muchas cosas más con relación a esta piedra ungida en Betel, porque todo el programa de Dios para el día posterior gira alrededor de esta piedra ungida en Betel. O sea que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Así es que solamente hemos hablado algunas cosas aquí, pero podemos estar todo el año hablando acerca de esta piedra ungida, que sería hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Ya yo llevo muchos años hablando de esta piedra ungida y todavía no he terminado de decir todo lo que Dios quiere que yo diga acerca de esta piedra ungida en Betel. Les he mostrado por medio de la Escritura lo que Dios ha dicho de esta piedra ungida, de la segunda venida de Cristo. Les he mostrado lo que Dios dijo por medio del precursor de su segunda venida, con relación a la venida de esta piedra ungida. Y cuando esta piedra ungida venga, será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y cuando venga, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la piedra ungida en Betel, en la iglesia del Señor Jesucristo, en y para este día postrero. Que las bendiciones de la piedra ungida en y de Betel, las bendiciones de Cristo en su primera y segunda venida, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande darles testimonio de la piedra ungida en Betel. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.